Buenas noches. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Una vez más estamos con ustedes, ¿verdad? Cada vez que ustedes entren en las redes sociales y puedan sintonizarnos a Vida TV, van a encontrar programas edificativos, educativos, programas que van a levantar el ánimo, ¿verdad? Lo van a infusionar con ese poder espiritual. Así que esta noche continuamos con el tema, ¿verdad? Restaurando el altar. La semana pasada hablamos de esas 6 primeras piedras y hablábamos de Elías, cómo Elías llamó al pueblo a acercarse a Dios y comenzó la restauración del altar del Señor que estaba destruido, estaba en ruinas. Y tomó 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel y puso las piedras. Piedra nos habla de fundamento, nos habla de seguridad, de algo sólido, como la palabra de Dios, como Cristo mismo, que es la piedra angular del edificio. Así que muy importante que cimentamos nuestra vida en la roca viva, en la Petra, como dice la palabra, en la Petra que es Cristo, ¿verdad? La roca fuerte del alcantarillado, la roca firme, la roca del ángulo, que es la que sostiene el edificio. Y como decía el apóstol Pedro, también nosotros somos piedras vivas, piedras que nos vamos uniendo, ¿verdad? Y vamos trabajando para la edificación de nuestras vidas espirituales, nuestros templos, nuestras casas espirituales. Qué importante es que establezcamos el altar, que restauremos el altar, esa comunión, esa intimidad con Dios, ese encuentro maravilloso con Dios, ese lugar de adoración, donde ponemos a Dios como primero y lo ponemos en el lugar más alto, ¿verdad? Es el lugar de encuentro donde ocurren cosas maravillosas. La semana pasada hablábamos de cosas interesantes, las 6 primeras piedras, y hoy vamos a continuar con otras 6 piedras. ¿Qué nos dirán estas piedras cuando edificamos nuestras vidas espirituales? Recuerda que la semana pasada decíamos y hablamos de una frase famosa de un gran siervo de Dios, muy usado en la historia del cristianismo, Moody, que dijo en cierta ocasión: Dios tiene 2 tronos, el trono del cielo y el trono de nuestros corazones. Y es verdaderamente una gran verdad, porque el Señor habita también en nuestros corazones y quiere que allí le adoremos, le exaltemos y levantemos adoración a Él. Les decía la semana pasada, a manera de introducción, que del altar fluye la unción y vienen los avivamientos. Sí, no viene de afuera, viene de la intimidad con Dios, de la oración, del encuentro con Dios, del lugar secreto, de la revelación de su palabra, del exaltar y adorar a Dios en todo momento. La diferencia entre hombres y mujeres ungidos, ministerios ungidos, está en el altar. Vidas exitosas en la vida espiritual y secular también están determinadas por el altar. Un avivamiento, otra vez entrar en fuego, otra vez estar con vida para Dios, se levanta en el altar. Los milagros y lo sobrenatural vienen del altar. La diferencia hoy y siempre, ¿verdad?, de ministerios ungidos la hace el altar. Por eso es importante que tengamos tiempos con Dios. Levantemos, restauremos el altar, pongamos la ofrenda, pongámosle leña, ¿verdad? Para que siempre haya un combustible que permita que el fuego esté encendido y que haya una adoración como aquella que le dio Cristo, que se entregó como olor fragante a Dios en el Calvario. Hablamos la semana pasada de las 6 primeras piedras. El altar, número 1, el altar no debe ser transitorio, sino permanente, donde fluya el poder y la unción de Dios. Número 2, el altar es un lugar de encuentro, de experiencia con Dios, no algo religioso, experiencia con Dios. Así que ese es el número 2. Número 3, el altar es un lugar de intercambio, donde tú le das todas tus cargas y pecados, ¿verdad? Todas tus cuitas y penas, todos tus trabajos y afanes. Y el Señor te da toda su justicia, su fuerza, su poder, su gloria. Te viste, ¿verdad? Te engalana con su gloria y su poder. Así que muy importante. Número 4,
El altar es un lugar de vida, sanidad y transformación. Número 5, el altar es un lugar de refugio y de misericordia, al cual podemos siempre venir y agarrarnos a ese cuerno del altar. Cristo mismo es el cuerno de salvación. Así que muy importante. Y número 6, que lo vimos la semana pasada, el altar debe ser más alto que tú, porque Dios hay que ponerlo bien en alto. No es nuestras agendas personales, ni personalidades, ni nuestras denominaciones, ni religiones, ¿verdad? Sino a Dios en el primer lugar y puesto bien en alto. Si no ha escuchado estas 6 primeras piedras y quiere conocer más, vaya al programa anterior, ¿verdad? Y puede ahí ver restaurando el altar, primera parte. Y hoy continuamos en una segunda parte hablando de las otras 6 piedras. Son 12 que Elías tomó para levantar y restaurar el altar caído. Número 7, si quieres escribir, número 7. Tu altar debe ser diferente. Elías no levantó el altar con las mismas piedras, con los mismos elementos y con los mismos recursos que los paganos. No, él no lo hizo así, porque nuestro altar es diferente. Tu vida debe ser diferente. Tu caminar debe ser diferente. La manera en que tú te levantas para Dios como templo de Dios debe ser diferente. Él preparó las condiciones, preparó la zanja, ¿verdad? Cortó la leña, puso las piedras, puso el gran buey, el gran sacrificio, lo cortó en pedazos, lo tenía que traer todo, porque todo hay que traerlo delante de Dios. Así que restauró aquel altar que estaba destruido. Y su altar iba a ser diferente, porque las cosas de Dios son diferentes. El camino del mundo es ancho, ¿verdad? Pero lleva a la perdición. Pero el camino de Cristo es estrecho, pero lleva a la vida eterna. Así que es importante que entendamos que no somos como el mundo, ni podemos actuar como el mundo. Estamos en el mundo, el Señor no nos ha sacado del mundo. Debemos ser influenciadores del mundo, pero no ser influenciados por el mundo. Nuestro altar es diferente. Número 8, el altar es un lugar de poder. Quien controla el altar controla la nación. Qué importante. Cuando los reyes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, reyes que hicieron lo bueno delante de Dios, llegaban, ¿verdad? A ocupar el trono. Una de las primeras cosas que hacían era que derribaban los lugares altos, los lugares donde los paganos, ¿verdad? Habían puesto adoraciones a sus dioses, a los Baales, a Ceras, Tarot y a otros dioses. Y le levantaban monumentos en los lugares altos y controlaban hasta cierto punto la atmósfera, el lugar, ¿verdad? Cargado de idolatría y llevaban a la nación muchas veces a la idolatría, como en la época, por ejemplo, de Elías, donde toda la nación estaba totalmente desorientada y estaba yéndose tras Baales y tras Acera. Así que Elías vino y tuvo que confrontarlos. El altar es un lugar de poder, un lugar importante. Los satánicos y la agenda del mundo, ¿verdad? Vemos cómo levantan altares, altares a filosofías, altares a religiones, altares a personalidades. Quien controla el altar tiene poder. Así que es muy importante. Es muy importante. Por eso Elías desafió a los profetas de Baal. El altar es un lugar de poder, de fortaleza, de control en el mundo espiritual. No hay nadie, ninguna fortaleza satánica que pueda más que tú con tu Dios de tu lado. Si Dios por mí, ¿quién contra mí? Una cosa interesante es que los altares paganos no se extinguen, no perecen, hasta que no los identifiquemos, los confrontemos, los expongamos y los destruyamos. ¿Qué les parece? Tanto en el mundo físico natural, cuando usted lidia con personas, babalaos, santeros, paleros, hechiceros, espiritistas, y vienen al Señor o se convierten, una de las primeras cosas que hay que hacer es romper esos ídolos, es romper esas figuras, esos fetiches, esos íconos que ellos tienen. Pero muchas veces podemos romperlo fuera externamente, pero aún siguen en el corazón del hombre. ¿Cuántas personas dicen yo no soy idólatra, yo no tengo ídolos levantados en palestras y en lugares altos?
pero quizás tengan ídolos en sus corazones. Hasta que no los identifiquemos, los reconozcamos, los confrontemos, los expongamos y los destruyamos, ahí permanecen. Porque el hombre muchas veces, al no tener al Dios vivo, es idólatra, es religioso por naturaleza, porque el hombre intrínsecamente necesita adorar. Fue hecho para ser un adorador. Y cuando no tiene al Dios vivo, adora cualquier cosa. Adora un palo, adora el fuego, adora la piedra, ¿verdad? Lo que se conoce incluso como religiones animistas, adora cualquier cosa. Así que por eso Elías destruyó los profetas de Baal. Los altares de fortalezas satánicas hay que destruirlos, derribarlos. Y mientras no se derriben en el mundo espiritual, estarán perturbándonos y derrotándonos. Qué interesante. Mientras usted no derribe esos ídolos, esos fetiches, esas cosas que pueden haber en nuestros corazones que ocupan el lugar de Dios, que tratan de robarnos el lugar de Dios. Hay que romperlas, hay que destruirlas, hay que sacarlas, hay que confesarlas, hay que reconocerlas, ¿verdad? Y soltarlas. Y Dios nos dará una verdadera liberación. Así que el altar es un lugar de poder. Cuando usted viene a la presencia de Dios, usted viene y entrega aquellas cosas que le están quitando a Dios la supremacía. Usted derriba de los lugares altos, ¿verdad? Toda aquella cosa que puede estar quitándole el lugar supremo y la gloria a Dios. Así que muy importante, ahí en la presencia de Dios, aprendemos que el que tiene, ¿verdad? El que tiene el altar, el que sabe que el altar es un lugar de poder, derriba las fortalezas satánicas. Muchas veces hay áreas, regiones, naciones, ¿verdad? Que están pululando a fuerzas demoníacas, huestes espirituales de maldad. Y no podemos vencerlos en nuestras fuerzas humanas. Tenemos que armarnos con toda la armadura de Dios y derribar en el nombre de Jesús esas fortalezas satánicas, sean fortalezas personales, sean fortalezas religiosas, sean fortalezas culturales, sean fortalezas nacionales, ideológicas, filosóficas, de cualquier tipo. Pero hay que derribarlas, porque si ellas están tomando la supremacía, ellas tienen el control. Así que cuando venimos en oración, cuando venimos en un encuentro con Dios, aprenda a derribar aquellas cosas que están minando tu nación, que están viniendo contra tus hijos, que están viniendo en la sociedad en la cual vivimos, en la comunidad en la cual nos movemos, la atmósfera que nos rodea. Muchas veces está permeada, ¿verdad?, de influencias satánicas, y tenemos que aprender a derribar esos lugares. Número 9. El altar es un lugar de sacrificio. Oh, sí. Ahí es un lugar de entrega. Por eso el Señor le hizo traer el buey a Elías. Bueno, para 850 profetas de Baal y de Acera, traer un buey era cosa simple, porque el mundo mueve sus cosas a veces de manera simple. No porque haya mayoría significa que tiene la razón. La mayoría del mundo dice que no hay Dios, pero eso no significa que tienen la razón, ¿verdad? Quizás la minoría es la que es muchas veces confrontada, discriminada, puesta en aprieto por la mayoría. Pero sencillamente cuando la minoría sabe en quién ha creído, en quién está fundada su fe, no importa lo que la mayoría crea, porque la minoría tiene razón. En este caso, Elías era minoría. Elías era un solo hombre en contra de 850 profetas de Baal, que para ellos traer un buey era fácil. Porque el camino del mundo es fácil, es ancho. Pero para Elías traer un buey de más de 1000 libras era difícil. Pero él lo cortó en pedazos, porque él sabía que el holocausto, la entrega a Dios tiene que ser completa. Usted no le puede dar a Dios, ¿verdad?, una partecita de usted. No le puede dar a Dios una parte del corazón. No le puede dar a Dios su boca a medias, su corazón a medias. Usted le tiene que dar a Dios todo. Por eso Elías trajo las patas y trajo los intestinos y trajo la cabeza y trajo, ¿verdad?, el rabo del buey. Lo trajo todo y lo puso en holocausto, en una ofrenda entregada, ¿verdad?, de consagración a Dios. Usted no puede traer un pedacito a Dios. Usted no puede tener una vida ambivalente, permisiva,
¿verdad? Una vida sincrética, hoy con el mundo, mañana con Dios, ambivalencias. Eh, una vida como la que tenía la iglesia de la Odisea, que no era ni fría ni caliente, sino que era tibia. Se movía con ambivalencias. No, no, el Señor quiere que seamos de una sola pieza. Hay que traer el buey y hay que traerlo cueste lo que nos cueste. Es un sacrificio. Por eso el libro de Romanos es algo interesante. El libro de Romanos 12 del 1 al 2. Me gusta este texto. Dice así que, hermano, le ruego por las misericordias de Dios que presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación del entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Qué tremendo texto. Debemos venir en sacrificio vivo. Tenemos que levantar esa piedra del altar, esa piedra del sacrificio, esa piedra de la entrega, esa piedra de darlo todo para Dios, de no quedarse nada de nuestro lado, de decir, Señor, yo soy 100% tuyo, mi tiempo, mi casa, mi dinero, ¿verdad? Mi ministerio, todo, Señor, es tuyo, mis hijos, mi esposo, mi esposa, ¿verdad? Mi familia, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que poseo y lo que tendré es tuyo, Señor. El sacrificio completo. Es un lugar de sacrificio. Así que debemos acercarnos a Dios, reparar lo que está caído, destruido, edificar nuestro altar de consagración y entrega y preparar condiciones para el milagro. El altar es un lugar de pactos. Número 10. El altar es un lugar de pactos. Y pacto es un acuerdo entre dos partes. Mira, algo muy sencillo. El Señor ha hecho un pacto, nuevo pacto con nosotros. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo él. Pero nosotros siempre, como somos colaboradores de Dios y trabajamos conjuntamente con el Espíritu Santo, también debemos estar de acuerdo, ¿eh? Porque dice que si dos no se ponen de acuerdo, pues no pueden llegar a ninguna parte. Lo dice la propia palabra. Así que es importante estar de acuerdo. Y un acuerdo es entre dos partes, entraña un compromiso que no debe ser quebrado, no debe ser quebrado por ninguna de las dos partes. Entramos en un pacto de amor con el Señor, como lo hizo Jacob, como lo hizo Ana. Muchos siervos de Dios dijeron, Señor, si tú me das, como dijo Ana, un hijo varón, yo lo entrego a ti todos los días de su vida y lo dedico en un voto nazareo, Señor, y él te va a servir como una ofrenda. Y ella cumplió su voto, la parte que ella le correspondió. El Señor le dio un hijo, qué tremendo hijo, un profeta llamado Samuel, un vocero de Dios a la nación de Israel. Pero al mismo tiempo ella fue una mujer fiel al voto, fue una mujer fiel, fidedigna a lo que ella le prometió al Señor. Y Dios le multiplicó por ser fiel. Ella entregó a un hijo antes de aún recibirlo. Le hizo un voto, hizo un pacto, un convenio entre Dios y ella. Señor, si tú me lo das. Y Dios le cumplió su parte del voto. Así que es muy importante. Dice en Génesis 28:20, hablando de Jacob, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. O sea, me acompaña, me cuida, me provee. Y si volviera en paz en casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Claro, había cierto desconocimiento de la plenitud de Dios todavía en la vida de Jacob. Pero qué interesante, él está tratando de decirle a Dios, yo quiero servirte, yo quiero amarte, pero Señor, ayúdame en esta jornada. Me siento débil, no sé qué va a pasar conmigo en el futuro. Como cualquiera de nosotros que muchas veces le preguntamos, le pedimos a Dios y esperamos de él un milagro o un favor de su gracia. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él hizo un voto, pero él cumplió ese voto. Dice en Génesis 35:2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban, ¿verdad? Saquen todos los dioses extraños que hay entre ustedes, báñense y cámbiense de ropa, santifíquense, límpiense. Vámonos pronto a Betel,
Pues allá voy a construir un altar en honor del Dios, en honor del Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Qué precioso. Yo voy a levantar un altar al Dios que me ayudó en honor a Él, porque Él fue fiel a mi vida. Así que número 10, muy importante lo que el Señor nos enseña. El altar es un lugar de pacto. Número 11. El altar debe resistir cualquier prueba. Si de verdad tú levantas un altar a Dios de adoración, si de verdad tú levantas a Dios un altar de reverencia, de búsqueda, de encuentro genuino, de misericordia, de entrega total en sacrificio, de renovación de tus votos con Dios, ¿verdad? De ahí en confesarle a Dios todas tus cuitas, pecados, debilidades y encontrar fortaleza, porque es un lugar de experiencia, un lugar de cambio, un lugar de transformación, un lugar de vida, ¿verdad? Como estábamos hablando. Por supuesto que ese altar puede resistir cualquier prueba. La piedra de la resistencia de cualquier prueba. Vamos a poner esa piedra en nuestro altar. Interesante lo que hizo Elías. Elías ya había tenido todo preparado, la zanja abierta, ¿verdad? La leña había sido puesta en el altar, las 12 piedras unidas, el sacrificio sobre la leña, todo el buey picado en pedazos, todo el sacrificio puesto, y ahora hizo algo inusual el profeta Elías. Siempre me pregunté, pero qué cosa más tremenda hizo el profeta Elías. El profeta pidió 4 baldes de agua, 4 cubos, y comenzó a echar agua. 4 cántaros llenos de agua sobre el sacrificio. Mojó el buey, los pedazos del buey, mojó la leña, mojó todas las piedras y el agua corrió hasta la zanja. Y volvió de nuevo, 4 cubos más, échenlo de nuevo. Otra vez, por tercera vez, 4 cubos más, échenlo de nuevo. Y dice que era tanta el agua que corría el agua y llenó la zanja. O sea, esto era un sacrificio totalmente mojado. Leña mojada, buey mojado, piedra mojada y hasta la zanja mojada. ¡Qué tremendo! Pero sin embargo, descendió el fuego cuando él lo pidió. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que se ponga agua con fuego? ¿Cómo es posible que tú le vayas a echar agua si tú estás esperando fuego? Porque el agua y el fuego no son compatibles, son antagónicos. Es más, cuando hay un fuego en un lugar, llamamos a los bomberos para que venga a apagar el fuego con agua. O sea, el agua es algo antagónico, contrario al fuego. Yo no echaría agua si estoy pidiendo fuego. Es más, si voy a levantar una hoguera, cuanto más seca está la leña, mejor para que haya más fuego. Sin embargo, él echó agua al sacrificio. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, recuerden que él estaba entre toda la nación de Israel, que lo estaba observando, y él quería, porque eso estaba en el corazón de Dios, que el corazón del pueblo se volviera a Dios, que reconociera al verdadero Dios, que viera que el verdadero Dios era poderoso. El verdadero Dios iba a mostrar su gloria a través del fuego descendiendo del cielo. Por eso él dijo, echen agua. Mira, es más, queridos hermanos, en este día, en esta noche, que echen agua, que el enemigo mande dardos, que eche agua, que vengan pruebas, que vengan dificultades, que venga lo que venga. Cuando uno está plantado en fe, sólidamente, cuando las piedras de nuestro altar son sólidas, cuando estamos enclavados en el fundamento, en la piedra angular que es Jesucristo, el verdadero fundamento, en los apóstoles, los profetas y y sobre la piedra angular que es Jesucristo. No importa que vengan vientos y tormentas como aquella casa que estaba bien sólida porque estaba plantada sobre la roca, mientras que aquella que estaba plantada sobre la arena, ¿verdad? Tuvo también que enfrentar los mismos desafíos que la otra que estaba plantada sobre la roca. Pero ¿qué pasó? La que estaba plantada sobre la roca permaneció. La que estaba sobre la arena se cayó. Eso es igual en la vida cristiana. Usted no puede permanecer cuando vengan las pruebas, las tormentas, el agua, ¿verdad?
su altar no va a permanecer. Usted se va a debilitar en la fe. Usted va a tirar la toalla. Usted no va a permanecer, ¿verdad? En la adoración, en la búsqueda, en la entrega, en la perseverancia de su altar diario. Usted no va a permanecer en la dependencia de Dios. No, se va a enfriar, ¿verdad? No va a haber fuego porque el agua ha hecho que su ofrenda esté mojada. Pero si es un verdadero altar plantado genuinamente en Dios, no importa lo que venga, el fuego descenderá y lamerá absolutamente todo. Por eso es interesante que cuando Elías oró, dice que entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto. Esto lo dice en Primera de Reyes 18:38, Primera de Reyes 18:38. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Lo consumió todo. El fuego lo consumió todo, porque este era un altar a prueba de todo. No importa que hubieran echado agua, no importa que hubieran venido problemas, no importa que hubieran cosas que iban a tratar contraproducentes, ¿verdad? En contra de una vida avivada, de una vida en fuego, de una vida sirviéndole al Señor. No importa, ¿verdad? No importa que el enemigo mande sus dardos, debemos estar firmes, como dice la palabra. Pongámonos toda la armadura de Dios y estemos firmes en el día malo. Así que importante. Número 11, el altar debe resistir cualquier prueba. Y número 12 en esta noche, ¿verdad? Las 12 piedras. El altar es un lugar ungido. Cuando usted entra a la presencia de Dios, hoy usted entra en consagración, usted sabe que su permanencia es ahí, que aunque a pesar de las pruebas y todo lo que venga, el fuego del Señor está en su vida, que usted encontró en misericordia, que usted se ha entregado totalmente en el altar, en oración, en intimidad con Dios, poniendo a Dios primero como lo más alto. Déjame decirle que Dios va a derramar de su unción en ese altar, en tu vida, porque el altar más tremendo es tu propio corazón también, ahí donde el Señor debe ser exaltado. Bueno, el altar más grande que se ha levantado, ya no necesitamos altares de piedras, ni montículos de tierra, puestos en lugares altos para nada, ¿verdad? El altar supremo que se levantó en la historia fue la cruz del Calvario, donde Cristo se derramó como una ofrenda agradable a Dios. Y a pesar de las pruebas que tuvo que sufrir, por ese gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, dice la palabra. Por el gozo de tenerte a ti y a mí, el Señor sufrió la cruz. Así que pídele al Señor que derrame su unción cuando tú vienes en su presencia. El Espíritu Santo se derramará sobre tu vida, ¿verdad? Génesis 28:18. Al día siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar, como una señal, y la consagró derramando aceite sobre ella. Dios quiere derramar aceite sobre tu vida, sobre esa piedra que tú has puesto, ¿verdad? Tu propia vida que tú has puesto delante del Señor en este altar, en esa consagración, en ese tiempo con Dios, y verás cómo la unción se va a derramar, cómo vas a ser usado poderosamente por Dios. Así que, ¿cómo podemos levantar un altar? Encuentra un lugar secreto, sagrado, ¿verdad? Donde puedas intimar con Dios y consagrarte. Encuentra tu tiempo para ese altar. No descuides el tiempo de Dios en ese altar. Busca tu tiempecito durante todo el día. Tenemos tiempo para tantas cosas. Busca tu tiempo especial para Dios en ese altar. Haz de tu Biblia el centro de tu altar, para que medites, para que busques, para que leas, para que aprendas, para que seas levantado, inspirado y edificado. El altar debe tener un nombre y propósito, una misión espiritual. Heme aquí, Señor, ¿para qué me quieres? Como dijo Elías, ¿verdad? Y el altar es un lugar donde vas a salir ungido, preparado para toda buena obra. Por eso Jacob despertó de su sueño y dijo:
Ciertamente el Señor está presente en este lugar y yo no lo sabía. Él tuvo miedo y dijo, cuán temible o sagrado es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ese es el altar. Casa de Dios y puerta del cielo. Las puertas del Señor se van a abrir. La casa de Dios, tu propia vida, va a ser edificada y levantada y la gloria de Dios va a descender. Que Dios le bendiga abundantemente. Recuerde las 12 piedras del altar para restaurar lo que está caído. Nuestras propias vidas espirituales ser edificadas para ser un templo santo del Señor. Que Dios le bendiga. Hasta nuestro próximo programa, Tiempo de Dios, en su canal maravilloso Vida TV. Que Dios le bendiga, hermanos, abundantemente. Y felices Navidades, que ya se acercan.